Argentino, de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Es uno de los profes. ¿Le dicen profe a usted? ¿Cómo anda, capitán Rubén Vicenti? Buen día. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Bien. ¿Le dicen profe a los chicos? ¿Profe? Sí. Sí, a pesar de la edad siempre son gente que viene que es grande, mayor, y te dice, profe. Sí. Es lindo. Sí. Es lindo. Bueno, ¿cómo estamos, Rubén? ¿Bien? Muy bien, la verdad que sí. Retomando un tema que había comenzado hace. Sí, vamos a retomar un tema tanto. sobre lo que es Marpol. Uh-huh. O sea, la idea de lo que venimos a hablar un poco es no tanto sobre el ESI, sino qué hace la gente a bordo. O sea, Ajá. El curso en sí a qué apunta, a que concientizar, a que tome conciencia la gente, qué tiene que hacer con este curso, cómo implementarlo, ¿sí? De qué manera le va a servir no solo a la persona, sino al buque y al medio ambiente y en definitiva a todos, de qué manera nos sirve. Entonces, retomando un poquito ello, lo que hablamos hace ya que 15 días más o menos. Sí, aproximadamente. ¿Se acuerdan? En 1954 nacía el primer convenio que se denominaba OIRPOL, que después se terminó traduciendo lo que es MARPOL, que entra en vigencia a partir del 73. Esto en concordancia con la creación de la OMI. Exactamente, ¿sí? La OMI, fíjate, entra en vigencia a partir del 58. Claro. ¿Sí? Y el OIPOL, fíjate, 4 años antes nace. Sí. Pero la OMI, la Organización Marítima Internacional, como que toma mucho de este convenio. Exactamente, sí, toma todo, abarca todo directamente, eso y otras cosas más, ¿no? Pero, ¿de qué manera contribuyó al medio ambiente este convenio, hoy en día llamado MARPOL? Fíjate que hablábamos de una gran cantidad de derrames en la década del 70, hoy prácticamente 2. O sea, 2 sigue siendo mucho, pero es mucho mejor que lo que había antes. Sí. Claro, ahora, ese 2 habría que, tal vez difícil de determinarlo así rápidamente, pero digo, entre todo el movimiento que hay de embarcaciones que transportan hidrocarburos es ínfimo. Exactamente, pero no solamente eso, sino que también tengamos en cuenta el tamaño de esos barcos. Ajá. El tamaño del barco fue creciendo de la década del 70 o la década del 50 o fines del 50, el tamaño que tenían, y hoy los ves y parece la mamá y el hijo. Que es una de las cosas que, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la Armada y salíamos a hacer patrulla, pasábamos las 200 millas y veíamos los buques madre, donde los buques hacían reabastecimiento. Y claro, yo iba en Aviso Gurruchaca, un buque de unos 70 metros de eslora, y pasábamos por el lado de ese barco y decía, parece un bote de goma nuestro. Claro. Por el tamaño. O sea, es increíble. Estos son los que se denominan también buques nodriza. Buques nodriza, exactamente. No, para ir aprendiendo, ¿viste? Sí, por eso, pero fíjate, o sea, nos llamaba mucho la atención el tamaño del barco, ¿sí? Cómo hacían reabastecimiento los otros buques. Y la altura, ¿no? También. Por eso te digo, imagínate, un buque de 70 metros. Digo, no solo lo largo, no solo las esloras, sino la superestructura que tiene. Sí. Claro, pero fíjate, 70 metros. Fíjate, una cuadra tiene 100 metros. Qué bárbaro. Ya nos parece grande, 70 metros. Y claro, nosotros estábamos al costado de ese barco y decíamos, miércoles, si pensábamos que éramos grandecitos, veíamos ese barco y decíamos, wow. Yo lo más, o sea, que he vivido así como más impresionante ha sido desde un remolcador, ver un portacontenedores, o sea, pegado. Y es enorme. Es enorme. Una cosa cuando lo ves a muelle y otra cosa cuando lo ves ahí en el agua. Y más te llama la atención, fíjate en un buque justamente estos de transporte de contenedores, ¿no? Cuando está cargado y cuando está vacío. Cuando está cargado ves todos los contenedores arriba, lo ves bajito, y cuando está vacío de repente... Ese es un edificio, sí. Es un edificio. Impresionante. Y está vacío. Impresionante. Sí, es impresionante. Pero bueno, hablando un poquito sobre cómo contribuyó MARPOL a lo que es al medio ambiente. ¿De qué manera lo hizo? Lo hizo por ejemplo, en mejoras a la seguridad de los barcos. ¿Sí? Regulaciones más estrictas. Tecnologías. ¿Sí? Tecnologías de prevención, ¿sí? Y contención. Otro tema es tener un poco mayor conciencia. ¿De qué manera? Con cursos. Claro. ¿Sí? Capacitando al personal, primordialmente, para que tome conciencia de lo que significa trabajar en el medio ambiente, ¿sí? Y de qué manera puede afectar esos derrames, ¿sí? Que antes no se tomaba muy en cuenta. Y por último, lo que es la vigilancia.
¿sí? Las estadísticas y la vigilancia. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, las estadísticas te van a servir. Acércate un poquito. A ver, ahí está mejor. Ahí estamos. Ahí está. Fíjate que las estadísticas, ¿de qué manera te van a servir? Es decir, bueno, supongamos que en este país no hay derrames. Si de repente empiezan a haber derrames, ya las estadísticas te dicen, che, ¿qué está pasando? Y tenemos que vigilar y tenemos que ver por qué ocurren esas cosas. Entonces te ayuda muchísimo todo eso. Esa es la forma en que el convenio Marpol contribuyó. Ahora bien, la persona que va a hacer un curso, ¿cómo empieza a digerir todo esto? ¿Cómo empieza a capacitarse? Y lo primero dice, bueno, está bien, pero va a haber leyes, va a haber muchas cosas. Dice, está bien, pero yo hago guardia en máquina, yo soy engrasador, yo soy el jefe de máquinas. ¿Cómo implemento esto? ¿Sí? Entonces son esas cosas que empiezan a surgir, esas dudas. Entonces, lo que te voy a mostrar un poquito ahora es justamente eso. Unas partes, unos protocolos que tienen todos los buques, está bien, los protocolos son diferentes, van en función del buque, ¿sí? Y la mercancía que va a transportar. Pero en definitiva, para todos es exactamente lo mismo, ¿sí? Y fíjate, un hombre que está de guardia, ¿sí? En una sala de máquinas, ¿sí? Lo primero tiene que estar formado, tiene que estar capacitado, ¿sí? Y ese es uno de los protocolos, su formación. Después debe tener en claro que, ¿sí? Planes, los planes de contingencia. Pero esos planes de contingencia se hacen antes. El hombre tiene que conocerlos, los tiene que tener a mano, ¿sí? Tiene que adiestrarse para poder actuar cuando los necesite. No le sirve nada tenerlos ahí y nunca haberlos leído, porque si no, ¿qué problema va a tener? Que cuando los necesite, no va a saber dónde buscar, sí, no va a saber cuál es el procedimiento. No podés ir a leer en el momento, me imagino, ¿no? Es que, bueno, justamente nosotros le damos a la gente, son herramientas. Herramientas para que ellos entiendan cómo deben proceder en caso de, ¿sí? Y lo primordial, señor, lea su manual. Cuando usted llegue al buque, lea su manual. Cuáles son los procedimientos, vea qué equipamiento cuenta, pruébelos, ¿sí? Vea cuándo están las fechas de vencimiento, cuándo viene la próxima inspección. Y de esa manera va a saber si usted está preparado o no para una contingencia. Aparte por la protección misma de uno, ¿no? Es tomar conciencia. Es como cuando vas a la BTV, ¿qué haces? Y antes de eso me voy a verificar de que tenga todo en orden, porque si no, no la voy a pasar. El matafuego, las luces, los frenos, pérdidas de aceite. Sí, pero que aparte es para mí, ¿no? Es que pero fíjate que sin embargo hay muchos vehículos que van y pasan la BTV y le dicen, bueno, señor, ¿usted está rechazado o está condicional? Y dice, pero debería haberlo hecho antes todo eso. Claro. Por eso, pero fíjate que no hay escuelas sobre eso. Uno lo aprende con el tiempo y dice, bueno, la próxima vez no quiero ir 2 veces, lo voy a hacer antes, ¿sí? En estos casos que la Organización Marítima Internacional implementó este convenio Marpol, uno de los puntos es justamente la formación y la capacitación del personal, ¿sí? Y Argentina como miembro de la OMI obviamente se adapta a esta. Nos adaptamos a ello y estamos cumpliendo justamente estos puntos, ¿sí? Fíjate lo que hablábamos sobre planes de contingencia para emergencia, ¿sí? Disposiciones, conocer las disposiciones para el tratamiento de aguas o los hidrocarburos en este caso, ¿sí? Y el otro tema importante, la inspección de los equipos, ¿sí? Lo más importante es conocer que el equipamiento que uno tiene a bordo para poder contener un derrame los tenga en condiciones. Lo otro que tiene que saber es a dónde voy a ir a trabajar, ¿sí? Supongamos, tenemos un barco que viene, no sé, de Estados Unidos, viene a trabajar a Argentina. Ese barco tiene que saber dónde viene a trabajar, ¿por qué? Para saber si los equipos, ¿sí?, que él tiene son compatibles con los que tenemos acá en Argentina. Qué buen detalle ese, ¿no? Porque, claro, distintas tecnologías tal vez. Claro, no solo tecnología. Fíjate, vamos a algo más terrenal. Una manguera. Sí. Vamos a una manguera y dice, bueno, yo traigo mi manguera. Che, mi manguera es de rosca. Yo tengo toda rosca. Acá nadie trabaja con rosca. Acá todo es encloche. ¿Qué hacemos? ¿Encloche que sería como a presión, digamos? No, encloche es un cuarto de vuelta. Haces un cuartito de vuelta y gira. Ajá. Y el de rosca no, tenés que dar rosca, claro, como un tornillo. Decís,
che, muchacho, ¿y el incendio cómo lo apagamos? Yo llego hasta acá, no puedo seguir avanzando, necesito más manguera. Y fíjate que algo tan sencillo como decir una rosca, pero en ese momento la rosca es fundamental. Sí, si lo sé todo antes, ya gané. Claro, entonces, y esas son las cosas que uno, como engrasador, como jefe de máquina, tiene que tener en cuenta. Che, ¿dónde voy a ir a trabajar? Más que nada, ¿por qué? Para tener en cuenta cómo puedo llegar a resolver algún inconveniente que tenga. ¿Sí? Entonces es importantísimo. Después otro, ¿y en qué situación? Las situaciones que ellos tienen, ¿cuáles son? Trasvase de combustible, todas las operaciones que tienen, ¿sí? Ya sea combustible, petróleos, aceites, o esas son las situaciones que tienen ellos, ¿sí? Y por último, ¿dónde debe estar atento? ¿Dónde debo estar atento? ¿A qué? A la detección y notificación de fugas, ¿sí? Y contención y control. O sea, tengo que estar atento a detectar una fuga y en caso de cómo poder controlarla. Estos son toda una serie de protocolos que cuando uno los ve escritos, los ve escritos de otra manera y dice, ¿de qué manera empiezo a comer? Esto es como cuando te dice, la vaca se come de a peso. Bueno, muchachos, esto es lo mismo. Te traje todo esto armadito, de qué manera la persona tiene que pensar a bordo. Y cuando ve los protocolos, los ve escritos de otra manera, pero los traje de una manera tal de que cualquier persona la pudiera comprender, para poder aplicarla no solamente en Marpol, en cualquier situación. Qué bueno. Bueno, y todo esto obviamente se enseña en los cursos de todo SESMAR. Lo vemos todo en el curso de Marpol de justamente el SESMAR. Bueno, que se dictan periódicamente a lo largo del los año. Estamos dictando justamente ahora en septiembre, finales de septiembre, vamos a lograr un curso Marpol. Para hacer un curso, digo, por ejemplo, el curso Marpol, ¿yo necesito ya tener un embarque previo? O si, bueno, sé que tal fecha me voy a embarcar, en tal embarcación necesito este curso. Mira, la reglamentación te dice que tiene que ser un marinero, un hombre que ya tiene libreta, ¿sí? Sí. Pero digo, ¿lo puedo tener por las dudas, por si me toca en algún momento trabajar en esa área o no? No, por eso, la reglamentación te dice que tiene que está apuntado a la gente que embarca. Bien, como prioridad a esa gente. El marinero, bien, que es un oficial. Bien, comprendo. Lo que sí estábamos viendo es, pero en realidad lo tendría que tener todo el mundo que va a trabajar en el área. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que va a ingresar al puerto a trabajar tiene que tener en claro esto. ¿Por qué? Porque va a estar trabajando cerca de la banquina, claro, y sabe que él no puede tirar basura. Uno de los puntos, uno de los anexos, habla sobre justamente la basura, que no se puede arrojar, o el tema de aguas hervidas. Por eso es muy importante que todo el mundo sepa. Toda la gente que va a trabajar en el puerto lo tiene que saber. Te quito de este comentario que voy a hacer, y si querés opinar, obviamente, pero no te quiero formar parte. Con el tema de las aguas hervidas, ya hay una reglamentación, pero también tiene una polémica. Cuando Prefectura les dijo, no hace mucho tiempo, mire que tienen que hacer esto, ya armó un escándalo. Bueno, con el tema de la basura, ¿sí? O sea, no es que lo vi hace 15 días o hace 15 años, lo vi ayer, restos de cajones de pescado al lado de donde están los lobos marinos. Mirá. O sea, llegaron ahí, ¿por qué? Porque esos cajones obviamente se han partido, alguien tiró el pedazo al agua. Sí, y no era un pedacito. Y encima identificado, Claro. Encima, o sea, y se veía clarito de qué empresa era, todo. Sí. Bueno, pero fíjate, también pueden ser accidentes que uno no se da cuenta, se pueden caer. Sí. En el mar, navegando, hemos encontrado cajones que se han caído en las tormentas. Y se cae, a veces el arranchamiento, no digo que esté mal, pero bueno, a veces también se zafan cajones o por ahí. Hay accidentes. Bueno, no podés virar para ir a buscar un cajón. Porque no. Es imposible, o sea, no, imposible. Aparte que vos seguís navegando y lo que se cae del agua también sigue navegando. Sí. Y tal vez navega en dirección contraria, o sea, no podés salir a correr un cajón, un pedazo de red. Sí, pero son accidentes, pensémoslo bien, porque si no... Claro, sí. Pero bueno, a veces también hay desidia. Pero son los cuidados y parte de lo que tiene que tomar conciencia la gente. Bueno, y esto es lo que en el SESMAR se explica. Lo que en el SESMAR lo que tratamos de hacerle comprender es que tomen conciencia. Que esto a la larga va a perjudicar no solamente al barco, a la persona, a todos. Qué lindo a todos tema. Nos va a perjudicar.
Lindos temas y cómo los abordás. Rubén, no sé si quedó algo más, pero bueno, esto siempre da para más. Este es el anexo 1, el que hablamos ahora es solamente anexo 1 de hidrocarburos. Bueno. Por eso lo que te decía un poco hace un rato, la intención es de que la gente vaya viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a haber en el curso de Marpol? Bien. En el curso va a haber las leyes, todo, pero un poco acá explicarles realmente a qué apunta, ¿sí? Cómo ha solucionado, pero sí ha contribuido al medio ambiente un convenio. Eso es lo importante de ver, ¿sí? Cómo nos ha contribuido. Bueno, te esperamos para una próxima. Muchas gracias. Cuando lo disponga el coordinador de este espacio, el señor Rodolfo Ramallo. Porque me voy a olvidar algo. Tengo que mandar un saludo a mi señora esposa. Sí, claro, cómo no. Un saludo a mi señora que siempre me escucha, siempre está atento, siempre me dice, hace comentarios. Mira. ¿Sí? De lo que va escuchando en la radio, siempre los escucha y dice, mira, Rubén, hoy estaba escuchando esta cosa, mira. Yo con el tema del trabajo, ¿viste ahí? Claro, por ahí, bueno. Pero la que me va metiendo fichas es ¿Y cómo se llama ella? Alicia. Alicia, bueno, así que le mandamos un beso grande a Alicia y bueno, obviamente gracias por seguirnos y por acompañarnos, pero entiendo que no solo la columna tuya, ¿no? No, por eso te digo, ella escucha a todos y dice, buenísimo. bueno, mira, escuché tal cosa, ¿cómo es el tema? Voy a tener que escucharlo, voy a poner un parlante ahí. Ahí está bien, bueno, pero está bueno que te pasa la data. Gracias, Rubén. Bueno, un gusto. Rubén Vicenti, el capitán Rubén Vicenti, uno de los profes del CESMAR, del Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino. El Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino es una institución educativa comprometida con la excelencia académica y la formación integral de sus estudiantes. Nuestra misión es proporcionar una educación de calidad en áreas relacionadas con el estudio y la conservación de los recursos marinos, promoviendo la investigación, la sostenibilidad y la conciencia ambiental en el contexto marítimo argentino.